Artículo con artículo, y para analizar esto está Sergio Berenstein con nosotros, que es analista político, también amigo de la casa. Buen día, Sergio. Agustina Bassi te saluda. Preguntarte en primer lugar cómo crees que llega el gobierno nacional parado, ¿no?, a este martes, con un Javier Milei que está en el exterior del país y un Guillermo Francos a cargo de toda la negociación desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, obviamente lo bueno es que se aprobó la media sanción, el gobierno esperaba esto. Ahora viene una batalla muy complicada. ¿Por qué? Porque hay detalles que son todavía fruto de negociaciones donde no hay, por lo menos hasta ahora, un horizonte de acuerdo, porque hay también cierto desgaste. El gobierno manda a negociar a Guillermo Franco, que es una persona óptima para eso, pero luego el presidente se encarga de, con sus gestos, a veces con algunas bravuconadas, Sí. bueno, camino muy difícil, ¿no? ¿A qué te referís puntualmente con eso? ¿Cómo? ¿Qué tipo de gestos crees que son los que no terminan de caer bien en esta negociación? El presidente mantiene un nivel de agresión innecesaria frente al Congreso, a los diputados, sobre todo a los opositores que tienen vocación de diálogo. Por ejemplo, este fin de semana retuiteó algo irónico, cómico, que Sí. bueno, lo hace un cómico, está bien, si lo hace el presidente ya tiene otro color, y eso, bueno, a algunos diputados, sobre todo el radicalismo, les cayó muy, pero muy mal, ¿no? Con lo cual aquí hay que entender que este es un gobierno bastante singular, porque sobre todo al presidente, a su hermana, a Santiago Caputo y a Nicolás Pose, que son los que integran el círculo íntimo del presidente, bueno, tiene una visión muy crítica del sistema político, no les gusta la política, no se sienten políticos. Eso es irrelevante, lo importante es que no trabe las negociaciones, que es lo que está pasando, ¿no? Así que hay cierta incertidumbre de qué va a salir de esta negociación, cuándo se va a votar. La sesión empieza mañana, algunos creen que hasta el jueves vamos a tener una prolongación de este debate. Javier, Virginia Porcela te saluda. La pregunta también es, ¿cómo evaluás que sale parado el gobierno de esta negociación tan trabada? Hay dos miradas, ¿no? Por un lado, bueno, se debilitó, se desgastó, como bien decías, y hay otros quienes dicen, bueno, en definitiva, Milei ya ganó un montón y avanzó un montón. Imaginar que hace menos de 2 meses hablábamos más de restatizar que de privatizar. ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es tu evaluación de ese fluir? Hay que entender que el gobierno es el resultado de un cambio de las preferencias de la sociedad. Milei fue votado por el 56% de la sociedad porque claramente había un hartazgo, un rechazo, eh, no tanto al gobierno como persona, sino a las consecuencias económicas, básicamente la alta inflación, ¿no? Y acá la clave es entender que este gobierno va a ser juzgado más allá de su intención de modificar el régimen económico argentino, de verse a sí mismo como un punto de inflexión. La verdad que la mayoría de los gobiernos se ven a sí mismos como eso, Es verdad. y siempre son parte de una continuidad. Lo importante es si el gobierno baja o no la inflación. Y aquí, bueno, vos sos especialista, lo que todavía estamos esperando es un plan antiinflacionario. Las medidas que el gobierno está en todo caso tomando, bueno, ayudan, pero no van al fondo. Es más, el gobierno necesita la inflación para seguir licuando el gasto público. Entonces acá hay una contradicción, porque lo que el gobierno está incitando, que es la inflación, al mismo tiempo lo que dice que quiere solucionar y sobre todo lo que rechaza la sociedad. Esto tiene poco tiempo, no puede durar mucho. Vos sabés, Javier, Eh, Sergio, yo coincido con vos en esto de que la inflación sin duda va a ser la variable que determine el éxito y el apoyo político que pueda tener el gobierno de Milei. Sin embargo, en Milei se ve ese mandato, parecería que lo tiene claro. Sin embargo, vos decís que, bueno, que tienen esta ambigüedad en la gestión. ¿Lo tiene claro o no lo tiene claro Milei el mandato respecto de la baja de la inflación? Mi impresión es que sí, mi impresión es que el presidente es muy consciente del hartazgo, y yo creo que él fue uno de los que le ayudó, por lo menos parcialmente, a que la sociedad argentina entendiera el funcionamiento, digamos, de la economía política, de la inflación, de que la clave acá es el déficit fiscal, que la emisión monetaria es fundamental para entender por qué tenemos inflación. El punto clave, en todo caso, es cuándo el gobierno va a implementar un plan antiinflacionario. Eh, Porque de lo contrario vamos a tener un problema muy serio, la paciencia de la sociedad.
frente a esta inflación por ser generoso, ¿no? Porque la verdad que hay caída del producto con alta inflación, no es que está estancada la economía, está cayendo. El Fondo Monetario advierte que la economía podría caer 2,8% y la mayoría de las consultoras privadas coinciden, algunos incluso tienen un diagnóstico un poquito más pesimista. ¿Cuánto aguanta la sociedad argentina después de un proceso donde aumentó la pobreza, aumentó la marginalidad, la inflación hizo y está haciendo estragos? Acá hay una situación que es, me parece, terminante, y es que muy rápido el gobierno necesita logros. Insisto, no tanto en pasar estas leyes, no en conseguir resultados en materia inflacionaria. Mucho de lo que se votó no tiene nada que ver con la inflación, por lo menos no en el corto plazo. Bueno, justamente un Javier Milei que durante el fin de semana celebró que está bajando la inflación. Eso fue lo que dijo por lo pronto desde Mar del Plata. ¿Escuchás a Sergio Bernstein? No, el presidente lo que dijo es que se está desacelerando. Sí. Y es cierto, ¿no? Exacto. Hablar de baja es, bueno, uno lo puede tomar de ese modo, pero el término correcto es una desaceleración, porque los precios siguen subiendo y mucho. Celebrar un 20% de inflación es una vergüenza. Ningún país del mundo puede celebrar eso en un mes. Tener 20% de inflación en un año es una catástrofe. La Argentina no puede celebrar un 20% de inflación en un mes. Ahí está. Escuchamos a Sergio Bernstein, analista político, una semana clave en el Congreso Nacional y después, obviamente, el tratamiento en el Senado de la ley Ómnibus, pero para eso falta. Gracias, Sergio.